Dedicada a la familia Calvillo Hernández y la familia Francisco Diego, y también para la pronta recuperación de una cirugía de cadera de Conrado Armando, hijo de Héctor Manuel, y de Héctor Manuel, hijo de Héctor Manuel. Muy bien. La clase de hoy va a ser un poquitito diferente de las clases anteriores, un poco porque vamos a estudiar algunas fuentes y un poco porque la verdad es que considero que ustedes saben más que yo de esto. Ya van a ver. Entonces, en base a esto que acabo de decir, espero, por así decir, comentarios, espero más preguntas que en otras clases. Está bien, yo voy a decir lo que a mí me parece, lo que yo opino, pero en la práctica me parece que suma en este punto en particular que vamos a charlar hoy sobre el cristianismo, si es idolatría o no es idolatría, cuáles son las opiniones, de qué se tratan, por qué, etcétera. Este es el tema, por supuesto, como ya les avisé de antes también. Considero que ustedes deben saber más que yo de esto porque probablemente estuvieron ahí adentro en diferentes momentos de sus vidas, en diferentes colores y formas de este cristianismo, como se quiera llamar. Entonces, un segundo. Entonces considero que vale la pena que presten atención, que cada uno piense en lo que conoce, en lo que sabe, en lo que estudió, en lo que aprendió y lo comparta. De manera tal que podamos aprender todos de esto para hacer una especie de ida y vuelta, simplemente con el objetivo de aclarar un concepto, entender el concepto para saber cómo lidiar con el resto de la gente también. Y cómo lidiar, perdón, con uno mismo y sus propias creencias, e incluso con las creencias residuales que hayan quedado de otras épocas, etcétera. Este es el objetivo de la clase de hoy. Vamos a empezar. Como una base fundamental para entender lo que vamos a estudiar, hoy no vamos a estudiar sobre todas las diferentes formas de cristianismo que existen, que hay un montón, y esto no es un problema del cristianismo como religión. Todas las religiones tienen diferentes formas de ver las cosas, en diferentes escuelas, por así decir, escuelas de pensamiento incluso. Entonces yo no vengo acá a hablar ni mal de una cosa ni mal de la otra cosa, y una está bien y la otra está mal. No, mi interés es hablar de la perspectiva de la ley, halaja judía, cómo observamos al cristianismo. Esto tampoco va a ser una clase sobre el Nuevo Testamento. No me voy a sentar acá a citar versículos y dicen tal lugar tal cosa, y dicen tal lugar tal otra cosa. ¿Por qué no? Por un lado, porque no me interesa. Pero la verdad es que la verdadera razón de esta cuestión es porque no importa tanto lo que dicen los textos. Lo que importa es lo que las personas hacen. Dicho de otra manera, aunque los textos digan que no consideran a Yoshke, lo voy a llamar así a lo largo del resto de la clase, Yoshke, que imagino que se imaginan de quién estoy hablando, del que está ahí colgado, del que murió y resucitó y dicen que hizo este, caminó sobre el agua y bla, bla, bla. Muy bien. No porque importe tanto lo que él haya aparentemente, porque nadie lo sabe, dicho o no, se escribió, que dijo, que hizo, que fue, que vino, etcétera, él no escribió nada. No porque importe lo que él dijo o no dijo, sino porque lo que importa es qué es lo que hace la gente. O sea, el mensaje que le llega a la gente. Voy a decirlo de otra manera. El rabino se pone en la sinagoga. Vamos a ponerlo, en hebreo decimos lehavdil elef avdales, para dividir y separar las cosas miles y miles de veces, porque no podemos comparar el rabino con el cura. Pero el rabino se para en la sinagoga y explica frente a su congregación qué es lo que se debe hacer, cómo se debe hacer. Digamos que está bien lo que dice, es correcto, según la ley judía, etcétera. Y la gente hace otra cosa. No hace lo que dice el rabino. No importa por qué, no lo hacen. Ya está. Entonces, ¿qué juzgamos? Juzgamos lo que dice el rabino, entonces el rabino tiene razón, porque es correcto lo que dice, y el judaísmo piensa así, etcétera. Pero la gente no lo hace. La gente tiene otras creencias. Y si la gente realmente tiene otras creencias, pues el rabino tiene un problema grave, porque su mensaje no está llegando. O no lo dice bien, o, no sé, algún problema hay en el camino, el teléfono roto, por así decir, y el mensaje no está llegando. Entonces, si la gente termina haciendo otra cosa, ¿qué son los judíos?
con quien este rabino está hablando? Pues lo que ellos hacen, no lo que el rabino dice. Ah, pero el rabino dijo otra cosa. Bueno, pero nadie lo entendió. Nadie le prestó atención. No llegó. Entonces los judíos, ¿qué hacen? Los judíos hacen justamente lo que hacen o lo que no hacen, etcétera. Lo mismo pasa con el cristianismo. El cura o el padre o el pastor, ponle el nombre que quieras, no me interesa. Como ya dije, esto no es una clase sobre las escuelas del cristianismo. Dice algo o interpreta algo. No es tan importante lo que ese tipo dice o interpreta. Lo que importa es que lo que la gente hace. Porque esa es en Argentina decimos la verdad de la milanesa. Esa es la verdad. Esa es la realidad. Lo que la gente hace. Entonces tenemos que entender respecto del cristianismo en particular, cómo la gente se comporta, etcétera. Esto es avoid o no. No vamos a estudiar el Nuevo Testamento porque no importa ni lo que dice. Porque después lo modificaron, el concilio de acá, el concilio de allá, la reforma de este, la reforma del otro. Y dentro de la reforma misma, las diferentes escuelas, ¿la ortodoxa o no la ortodoxa? Antes de la reforma, después de la reforma. Hay tantas escuelas diferentes que, ¿qué me voy a sentar yo acá? ¿Hacer un recuento de cada una de ellas? Las tendría que estudiar una por una. ¿Qué piensan, hablar con los líderes? No me interesa, no ese es el punto. El punto es saber lo que dice la Toira. Entonces vamos a estudiar. Me voy a basar principalmente en el Rambam, a pesar que hay otras opiniones, y algo de estas otras opiniones, un poquitito, muy poquito, vamos a estudiar. ¿Por qué me voy a basar en el Rambam, en Maimónides? Porque el Rambam es prácticamente el único, muy poco, que legisló las leyes para los no judíos, o sea, las leyes del judaísmo para los no judíos. Si se difundieron o no se difundieron, cómo, cuándo, esto no importa ahora. En la práctica no se difundieron mucho y es muy simple porque el pueblo judío era perseguido, masacrado. ¿Qué vamos a difundir? Nos van a matar a todos. Entonces no se difundieron. Pero en la práctica en los libros del Rambam están. Y no hay muchos, no hay ni siquiera pocos tampoco, legisladores con autoridad en el pueblo de la historia del pueblo de Israel que hayan legislado sobre el tema de los 7 preceptos de Benay Noach. Entre los cuales, y esto es lo que estamos estudiando, uno de ellos es la prohibición de idolatría. Que cabe aclarar, porque hay mucha confusión respecto de esto, cabe aclarar que el Talmud dice claramente que la enumeración, el número, digamos, el orden, no orden de importancia, sino los 7, famosos 7 puntos, 7 preceptos, etcétera, son preceptos negativos. ¿Qué significa preceptos negativos? No hagas esto, no hagas lo otro, no, etcétera, etcétera. No robes, no mates, no cometas adulterio. Respecto del séptimo, en general se lo conoce como el séptimo, que se llama dinim, juicios, el precepto propiamente dicho es no cometas injusticia. Es un precepto negativo. El Talmud dice claramente que en la lista de 7 solamente se mencionan preceptos negativos. No hagas injusticia. Luego, con el tiempo y para facilitar y para difundir, la gente relativamente se puede decir que interpretó que se desprenden cuestiones positivas de estos 7 preceptos negativos. Como por ejemplo, establecer corte de justicia, que de hecho el Rambam lo dice con ese lenguaje, establecer corte de justicia directamente. Pero el Talmud, concretamente, habla de no hacer injusticia y dice claramente que de vuelta estamos hablando de una lista de 7 preceptos negativos. Y el Talmud mismo propone algunos preceptos adicionales. Dice, no, esos son positivos. Chau. No entran por alguna razón en la lista, y esta palabra subrayenla, fundamental, tradicional de los 7 preceptos negativos. La tradición es que son 7 preceptos. ¿Pero hay más? Claro que hay más. Hay montones de preceptos positivos que podemos sentarnos a discutir según qué opinión cada uno se aplica. Un ejemplo sería tzedaka, caridad. Para Ramban, Nachmanides es un precepto positivo, para Bnei Noach. Para el Maimónides no lo es. No es un precepto positivo, no está prohibido, pero no es una obligación. Ok, podemos sentarnos a discutir este asunto. Esto, punto número uno, respecto de los preceptos. Punto número dos, respecto de los preceptos. Cuando el Rambam, uno de los grandes trabajos que hizo, es un libro que escribió, Sefer HaMitzvot, el libro de los preceptos, independiente del libro de leyes, es otro libro, libro de los preceptos. El Rambam tiene en la introducción una serie de reglas.
bajo las cuales él explica cuáles son los principios que definen qué es un precepto y qué no es un precepto. Porque en la Torá está lleno de versículos que aparentemente podrían sonar como un precepto. Y de acuerdo, de vuelta, a los principios que el Rambam plantea, hay ciertas cosas que no son preceptos, porque son explicaciones de preceptos. Entonces no es un precepto. Dicho de otra manera, para enfocarme más en lo que quiero decir, porque me parece importante tenerlo en cuenta para aquellos que estudian, etcétera, el razonamiento de un precepto, el porqué de un precepto, la enseñanza del precepto, no es el precepto, no es parte del precepto. Ejemplo, no lo estamos estudiando, pero es un ejemplo nada más. No comer parte de un animal vivo. ¿Ok? La Torá dice literalmente que el Talmud dice claramente uno de los 7 preceptos es no comer parte de un animal vivo. Y hay quienes quieren decir, esto tiene que ver con el respeto a los animales. Momentito. O no, no seas cruel con la creación de los animales. Momentito. Ese no es el precepto. Puede sonar lindo no ser cruel, todo lo que quieras, decir lo que se te cante para que la gente esté contenta y te aplauda. Ningún problema. Pero ese no es el precepto. El precepto es no comer parte de un animal vivo. Punto. Si de ahí se desprende un buen comportamiento hacia la creación, si de ahí se desprende, como hay varios que hacen, por ejemplo, el Maral de Praga explica cosas muy interesantes de los 7 preceptos en su libro Gvura y Hashem, capítulo 66, muy lindo. Y lo hemos estudiado y lo vamos a estudiar, ningún problema. En el curso sobre el cual este está basado, las clases cortas, y en este curso lo vamos a estudiar ampliamente, ningún problema. Pero eso no es el precepto. Lo que sea que se explica que es lógico e interesante, no es el precepto, es lo que se aprende, lo que vemos como comportamiento del precepto, lo que intuimos que Dios desea de nosotros, como seres humanos, como guardianes de su creación, como quienes venimos a revelar su presencia en el mundo, todo lo que quieras. Pero el precepto es no comer parte de un animal vivo. Lo mismo ocurre con la idolatría y con todos los derivados de la idolatría y con todos los derivados de todos los otros preceptos también. Está el precepto propiamente dicho, está lo que acompaña a este precepto, como por ejemplo, como ya hemos estudiado en las clases anteriores, que todo el que se enoja es como que hace idolatría. Ok, momentito. Técnicamente hablando, alágicamente hablando, legalmente hablando, el que se enojó hizo idolatría. Y si fuese un no judío, y si hubiese un Beis Din, un juzgado mayor en la tierra de Israel, en el templo, etcétera, ¿le cortaríamos la cabeza porque se enojó? La respuesta es no. Pero el Talmud dice que el que se enoja es como que hace idolatría. Sí, es verdad, el Talmud dice eso, el Baal Shem Tov enseña eso. ¿Le cortamos la cabeza? No. Y si fuese judío, tenemos que apedrearlo, sea lo que fuera que significa, no interesa. No vamos a discutir eso ahora. ¿Le co- lo matamos? ¿Pena de muerte porque se enojó? La respuesta es no. Nunca hay que confundir el mundo legal, alágico, digamos, libros concretos, leyes, texto, con las enseñanzas, la moral detrás de eso, la ética detrás de eso, la ampliación a decir todo el que se enoja es como si hiciese idolatría. ¿Para qué nos sirve decir todo el que se enoja es como si hiciese idolatría? Para, punto número uno, aprender a lo que Dios quiere y lo que Dios no quiere. No quiere que te enojes. ¿Y por qué no quiere que te enojes? Porque te olvidaste de su presencia. Bueno, como ya lo estudiamos, no voy a repetir. Te olvidaste de su presencia. Ok. Y te enojaste. ¿Te parece injusto lo que te pasa? Te enojaste. Está mal. Ok. ¿Cuán mal está? Muy mal. Como si hiciese idolatría. Pero no nos vamos a castigar. Como si hubiese hecho idolatría concretamente hablando. Todo esto lo digo para entender el concepto de que, de vuelta, cuando enumeramos los 7 preceptos de una el precepto concreto respecto de lo que estamos estudiando es no hacer idolatría. De esto se puede desprender tener fe en Dios, es algo positivo. De esto se puede desprender rezarle a Dios, es algo positivo. O sea, ir a hacer una actividad, rezarle a Él. Perfecto. Pero el precepto ¿cuál es? No hacer idolatría, no comer parte de un animal vivo, no cometer adulterio. Y el respeto a la familia, es muy lindo el respeto a la familia, pero el precepto es no hacer adulterio. Ese es el precepto. ¿Y qué es el adulterio? Ok, hay que sentarse a estudiar lo que es el adulterio. Lo estudiaremos en una clase posterior. Bien, dicho todo esto, volvamos.
El Rambam, ¿por qué me baso en el Rambam? Porque es el único, casi único que legisló sobre los siete preceptos de Bnei Noach. El Rambam dice en varios lugares que los cristianos, específicamente hablando de los cristianos, son idólatras. Dice, lo dice literalmente. Yo hay varias partes de la clase de hoy que están en hebreo. Por supuesto, mi trabajo es traducirlo. No estoy esperando que sepan hebreo, no se preocupen. El Rambam dice claramente, acá están las fuentes, Noitzrim, los nazarenos, nazarenos, sí, qué sé yo cómo se dice, son Ovde Avodah Zarah, son idólatras. Y el día de fiesta de ellos es el lunes. El Rambam lo dice claramente y lo repite en varios lugares, en varios textos alágicos, morales. Para el Rambam está clarísimo. ¿De dónde sacó esto el Rambam? Maimónides no inventa leyes. Esto es un clásico error de la gente que estudia o escucha lo que dice el Rambam. Dice, no, el Rambam inventó que el Mashiach esto y lo otro. El Rambam no inventó nada. A lo sumo inventó el orden con el cual él expresa sus leyes, pero no tiene nada que ver con la ley propiamente dicha. El Rambam no inventó la ley. El Rambam expresa la ley, que ya está en otro lado. El Talmud dice claramente, acá está la fuente, Avodah Zarah 7b, Rabbi Shmuel Oimer, dice Rabbi Shmuel, 3 días, Shloisha Lifnein, 3 días antes del día de fiesta de los no judíos, Ushloisha Lacharein, y 3 días después del día de fiesta de los no judíos, estamos hablando de no judíos en la época de Rabbi Shmuel, estamos hablando 2000 años atrás, aproximadamente 2000 años atrás, está prohibido hacer negocios con Osur, prohibido hacer negocios, comprar, vender cosas a los no judíos. ¿Por qué? Porque el no judío va a estar contento con que ganó unos pesos, un dinero, y le va a agradecer a su Dios, idólatra. Entonces uno al hacer negocios con ellos está dándole pie para que este tipo vaya, esta tipa, mujer, hombre, no interesa, vaya a agradecer a sus ídolos de idolatría. Omar Rab Tajalifa Barabdimi, dijo Rab Tajalifa Barabdimi, Omar Shmuel, en nombre de Shmuel, para entender un poquitito el orden aquí. Rabbi Shmuel, de vuelta, vivió aproximadamente 2000 años atrás, más o menos. Shmuel vivió más o menos 1700 años atrás, más o menos. Quiere decir que no se conocieron, hay 300 años de diferencia o más entre uno y el otro. No se conocieron, son simplemente opiniones que el Talmud va registrando sobre cómo va desarrollándose la ley judía. Que ahora no es el momento para explicar todo el desarrollo de la ley judía, una clase sobre el Talmud, no. Shmuel dice lo siguiente, o sea, Rav Tajalifa Barabdim era un estudiante de Shmuel y dijo en nombre de su maestro Shmuel, Noitzri, el cristiano, de acuerdo a las palabras de Rabbi Shmuel, siempre está prohibido. Si la prohibición que plantea Rabbi Shmuel de hacer negocios con el no judío antes y después del día de fiesta tiene que ver con que agradece a su Dios y se aplica 3 días antes y 3 días después. Ok, momentito. Tenés un día de fiesta de los no judíos. ¿Cuál es? El domingo. Rashi lo dice, Ram, conocido, el domingo. Ok, 3 días antes y 3 días después no podés hacer nada con ellos. ¿Y cuándo podés? Nunca. La semana tiene 7 días nada más. Entonces, el domingo mismo, el día de fiesta de ellos, no puedes hacer negocios con ellos. 3 días antes y 3 días después tampoco. Entonces, nunca. Muy simple. Son 7 días en la semana nada más. ¿Por qué? Porque son idólatras, son idólatras. Esta es la fuente talmúdica de las ideas del Rambam, de la frase del Rambam que los idólatras, perdón, los cristianos son idólatras. Muy bien, avancemos. ¿Qué significa la idolatría para el Rambam? ¿Cómo se entiende el concepto de idolatría para el Rambam? Esto que estoy enseñando ahora está basado en un artículo, de hecho salió muy chiquito, pero si lo quieren ver está acá, chiquitito. Tjumin. Tjumin es una publicación en Eretz Israel, en la tierra de Israel, hecha por Talmidei Jajamim, por sabios. En una época estaba revisado por Rav Zalman Nehemia Goldberg, un genio de la toira, de los pocos genios de la modernidad. Ahí aparece un artículo interesante sobre el cristianismo, sobre cómo funciona el cristianismo. Hay cosas, como vamos a ver, que no se aplican a todas las escuelas de cristianismo, pero por lo menos vamos a tratar de entender
¿Qué significa? De acuerdo a la opinión de Rambam, y sin traer las fuentes ahora, porque son diversas fuentes dentro de los textos del Rambam mismo, un pedacito acá, un pedacito allá, no tiene sentido volvernos locos tampoco, pero por lo menos entender el concepto. Hay dos elementos que generan y hacen que una práctica determinada, un grupo de gente con una opinión y práctica determinada, los llamemos, de acuerdo al Rambam, idólatras, concretamente hablando. Uno es que piensan, consideran, aprecian, entre comillas, sirven, pero no con una acción, sino que en su sistema de creencias hay otra cosa que no es Hashem. Y no importa si esa cosa es Dios, está con minúscula, presten atención, no importa si esa cosa es Dios. Por ejemplo, mi teléfono celular, yo pienso que es Dios, mi religión gira en torno al teléfono celular, yo le pido, me da, etc. O, eso se llama idolatría. O, si Dios con mayúscula es el Señor, llamémoslo en las palabras de ellos, de los que están enfrente, el Padre. Y además está otra cosa, y otra más, está el teléfono celular también, donde el padre delegó cierto poder, como vamos a estudiar en un ratito, el concepto de shituf, de asociación. Vamos a ver, que ya lo estudiamos hasta cierto punto, vamos a estudiarlo un poquito más para simplemente tener las cosas claras en la cabeza. Entonces, por un lado está el componente que efectivamente hay una creencia en otra cosa que no es Hashem, que esa cosa tiene poder por sobre la creación, no importa por qué, o porque Hashem se lo dio, o porque esa cosa tiene poder, o porque esa cosa es Dios, y ya está, no existe el Dios de Israel, existe esa cosa, que ellos piensan que es Dios. Y hay otro factor, que hay un servicio en acción, concreto. En el concepto del cristianismo, ¿qué es la acción concreta? Y cuando digo ahora cristianismo, me refiero específicamente al catolicismo, no son todos iguales, y ya lo saben muy bien, catolicismo. Bueno, hay sacramentos, los famosos sacramentos, que si te confirmaste, que no te confirmaste, que si te bautizaste o no te bautizaste, que si comiste la carne y la sangre del personaje este o no la comiste. Diferentes cosas, si te arrepentiste, no te arrepentiste, ¿qué? No sé cuántos son, 12, 16, no me acuerdo. Sacramentos del cristianismo, ¿ok? Son acciones, muchos de ellos, no todos, son acciones concretas, principalmente comer de la carne y beber de la sangre, etcétera. Son acciones concretas. Entonces, cuando se encuentran los dos componentes, claramente estamos hablando de idolatría, de acuerdo a la opinión del Rambam. Entonces, el cristianismo para el Rambam es idolatría. ¿Pero qué cristianismo está diciendo el Rambam? El cristianismo que él vivía, que él conocía, quiero decir, vivió en su época. Lo que había era el catolicismo del año 1000, que obviamente no soy experto para explicar qué diferencias había entre ese catolicismo del día de hoy y el catolicismo del día de hoy, no me interesa tampoco. Pero en la práctica eso es lo que el Rambam tenía a su alrededor y en base a eso juzgó y dijo, estos tipos son idólatras, porque piensan que hay otra cosa, que de hecho son tres, tres que es uno, uno que es tres, entonces no es uno, es tres, no, pero es uno que se encarnó y que es en realidad este Dios que es parte de él y él es parte de, y es el verbo y es la palabra y es el... ¡Uh! Toda esta cosa, este menjunje y esta ensalada de cosas que son todas una, que son muchas, que es una, etcétera, todo esto para ellos es Dios. Hay quienes consideran a Dios que Dios, Dios. Hay quienes no consideran a Dios que Dios. Hay quienes lo consideran el Hijo de Dios, que en realidad tuvo con el Espíritu Santo a través de María, y que todas estas cosas y toda esta ensalada de ideas, porque van, digo ensalada porque van cambiando de acuerdo a a la rama del cristianismo, que esto es interesante para entender la diferencia entre el cristianismo y el judaísmo. Una diferencia abismal, infinita, pero en un punto fundamental me refiero yo. Todo el judaísmo ortodoxo, todos, 100% del judaísmo ortodoxo, independientemente de cuál es la escuela de judaísmo, es ashkenazí, o sea, del este de Europa, es sefaradí, de España, el norte de África, etc. Es, no, iba a decir una cosa que estaba mal. Es más moderno, es jasídico, es menos moderno, es lo que se llama Litvish, Litvish es como lituano, o es de alguna otra parte, Polish, polaco, de este Hasides, del otro Hasides, ¿de dónde viene? No me interesa. Todos los judíos ortodoxos, todos meterlos en un mismo paquete, todos piensan en los fundamentos del judaísmo exactamente igual. Cero, pero cero cambio, cero diferencia.
No hay dentro del judaísmo ortodoxo alguien que piense diferente de los fundamentos del judaísmo. No existe. Pero si vos tomás, llevalo al cristianismo, tomás las escuelas del cristianismo, incluso las personas, no digo el laico que anda por la calle y que va y viene y de vez en cuando pisa una iglesia porque se casó no sé quién. No, estoy hablando de los religiosos de todas las escuelas de cristianismo, los tipos que están realmente metidos en el tema y estudian, y etcétera, no piensan todos igual, pero ni cerca. En los fundamentos estoy hablando. Unos te van a decir que Dios que es Dios, otros te van a decir que no es Dios. Unos te van a decir que es el Hijo, otros te van a decir que en realidad es Dios encarnado. Y los otros te van a decir, unos te van a aceptar imágenes, otros no te van a aceptar imágenes. Unos te van a hacer sacramentos y comer carne y sangre, y otros no. Los reformistas, a partir de Lutero, etcétera, no. De diferentes escuelas. Unos te van a aplaudir, otros no van a aplaudir. Unos son más morbosos, otros son menos morbosos. No piensan todos igual y son todos muy religiosos. Ahora no estoy juzgando si está bien o mal, simplemente estoy planteando. Son todos religiosos, son todos grandes líderes, pero piensan en los fundamentos muy diferentes. No los pongas juntos porque no va, ni cerca. Esto no lo encontrás en el judaísmo. No lo encontrás en el judaísmo. Todos los ortodoxos piensan igual. Ay, los reformistas piensan diferente. Ok. Para el judío ortodoxo, lo que voy a decir es durísimo, pero es una realidad. Hay que tener los pies sobre la tierra. Para el judío ortodoxo, el judío reformista no vive el judaísmo. Es un invento. No es judaísmo. Es otra cosa. Llámalo como quieras, pero no es judaísmo. Y dentro del reformismo tenés también, es interesantísimo porque se replica el cristianismo. Dentro del reformismo, el judaísmo reformista, tenés diferentes liderazgos y grupos que en los fundamentos piensan diferente. De vuelta, quiero que esto quede, pero súper claro. Una cosa es tener fundamentos y otra cosa es cómo se aplica la ley. Para dar un ejemplo sencillo, vas a tener Hasidim que tienen peyes largos. Peyes largos acá, uy, qué lindo los peyes más largos. Buenísimo. Vas a tener Hasidim que no tienen los peyes largos. Yo no tengo los peyes largos, en Chabad no tenemos los peyes largos. No, señor. El Arizal no tenía los peyes largos tampoco. No, señor. Incluso escribe que no deben ir por debajo de la oreja. Eso es el Arizal. Ok. ¿Eso es la esencia del judaísmo? ¿Los peyes cuán largos los tenés? No. Eso es una costumbre. ¿Estos Hasidim tienen esa costumbre? Perfecto. Excelente. Estos otros Hasidim tienen otra costumbre. Perfecto. Excelente. Hay judíos ortodoxos, muy ortodoxos, que se recortan la barba. La verdad es que de acuerdo al Tzemach Tzedek, el tercer rebbe de Chabad, es una prohibición bíblica. Pero, ok, vas a tener judíos muy ortodoxos que se recortan la barba. Y vas a tener judíos ortodoxos que no se recortan la barba. Los Hasidim no nos recortamos la barba. No, señor. Y esto tiene que ver con las enseñanzas místicas, Kabbalah, etc. ¿Pero eso es un fundamento del judaísmo? No. ¿Vos querés saber cuáles son los fundamentos del judaísmo? Por lo menos una forma de verlo es estudiar Rambam, los 13 principios, los 13 fundamentos del judaísmo. Dios es uno. Dios es una existencia primaria sin la cual nada existiría y él no depende de nada. Oh, eso es un fundamento del judaísmo. Preguntale al que se deja los peyes, al que no se deja los peyes, al que se corta la barba y al que no se corta la barba. Che, contame, ¿cuántos dioses hay? Uno. Che, decime, ¿este Dios tiene cuerpo? No. Decime, ¿viene Moshiach? Sí. Contame, ¿la Torá es eterna o no? Sí. ¿Cambia o no? No, nunca va a cambiar. Todos te van a decir lo mismo. Nadie va a decir otra respuesta. Pero vos te cortas la barba y vos no. Ah, eso es una costumbre. Porque nosotros entendemos la ley de esta manera, nosotros entendemos la ley de la otra manera, pero eso no hace los fundamentos. En el cristianismo no encontrás eso. Cambian los fundamentos. Si Dios que es Dios o no es Dios. Y en el judaísmo reformista, exactamente igual, cambian los fundamentos. Es importantísimo entenderlo.
tienen una confusión gigante en la cabeza si la Torá oral es divina o no es divina, hasta qué punto es divina, qué parte sí es divina, qué parte no es divina, qué parte puedes cambiar, qué parte no puedes cambiar, qué puedes hacer, qué no puedes hacer. Cambian los fundamentos. Cuando en el judaísmo reformista permiten un casamiento homosexual, no es solamente una mitzvah. Ah, ok, la mitzvah dice que el hombre no puede tener, la Torá dice, en Payas Aharimois, Payas Kedoshim, no podés tener relaciones un hombre con otro. Está prohibido. Me guste o no me guste, les guste o no les guste, está prohibido por la Torá. Ok. El reformismo dice, no, esto ya fue, ya está. No es necesario. Eso no es solamente una mitzvah que uno dice, cumple esta mitzvah o no cumple la mitzvah, te corta la barba o no te corta la barba, te rasura la barba. No. El fundamento es que la Torá no cambia. Nunca. No puede dejar de existir una mitzvah, no puede cambiar una mitzvah porque a mí me parece que, porque esto es algo antiguo, porque antes se pensaba de otra manera. En el momento que cambiaste una mitzvah, o anulaste una mitzvah, o agregaste una mitzvah, perdiste, te fuiste de los fundamentos. Cuando el judío ortodoxo que tiene la costumbre de cortarse la barba, tipo se corta la barba, no cambió la toira. Porque te va a decir, la toira dice que no se puede rasurar. ¿Ok? La costumbre jasídica es no tocarla siquiera. No la cortamos. Si no te gusta mi barba, no me mires y ya está. ¿Qué me importa? No la vamos a cambiar. Pero ninguno está cambiando, ni el que se corta la barba ni el que no se corta la barba. No tocamos los fundamentos. Estamos discutiendo cuál es el alcance de esa mitzvah. Pero cuando el reformista dice que se puede casar con un hombre, el hombre con otro hombre, no es solamente decir, "Ah, ¿cuál es el alcance de la mitzvah?". No, volá esta mitzvah. No va más. Porque era antigua, antes se pensaba de otra manera, hoy en día no. No, ese es el fundamento del judaísmo. Uno de los fundamentos del judaísmo. Eso no cambia. Es interesante para tenerlo en cuenta. Judaísmo reformista es muy parecido al cristianismo en este sentido. Tocan los fundamentos. Juegan con fuego, como quien dice, tocar los fundamentos de las cosas, no cómo se aplican. Los fundamentos. Muy bien. De acuerdo a esto, el cristianismo que tenía el Rambam era un cristianismo idólatra, sin lugar a dudas, porque tenía las dos componentes. Este componente de pensar que hay otra cosa que no es Dios, o porque son tres, que es uno, uno que es tres, o es el padre con el hijo y no sé quién más. Toda esta cosa en el judaísmo no existe. Y al final son tres. No, pero es uno, pero son tres. No. Y además, el componente es servicio. Ahora, interesante, cuando yo escribí acá reformismo, quería hablar del cristianismo reformista. Hoy en día tenés iglesias evangelistas en donde no consideran a Yoshke como Dios, o no tienen imágenes, o no comen las hostias y se beben el vino. A lo sumo el pastor se beberá el vino, no sé, los rabinos también. No lo sé, no interesa. La cuestión es que cambiaron ciertas cosas de la época del Rambam, desde ese momento. Entonces, es para juzgar, es para analizar, y yo no soy quién para hacerlo, si cuando el Rambam dijo el cristianismo es idolatría, estaba analizando específicamente el catolicismo de su época, el año 1000. Quizás, no es, y de vuelta, subrayo, quizás, y lo digo así porque soy un burro, no porque de ese tema no me interesa estudiar tampoco, pero quizás no es el mismo cristianismo que es hoy en día, quizás no es el mismo catolicismo que es hoy en día, ni que hablar post-reforma del cristianismo mismo. Claro que no es igual. Entonces habría que ver qué dice el Rambam sobre la, el cristianismo hoy en día. No sé si diría que es idolatría también. Yo me animaría a decir, pero no lo había escrito en ningún lado, yo me animaría a decir que para el Rambam el catolicismo hoy en día sin duda es idolatría. Si el evangelismo es idolatría o no, es para discutir. Lo podemos discutir. ¿Cuál es el problema? Volvamos a lo que dije antes. Yo veo los comentarios que me escribe la gente. Al final el mensaje que llega es que Yoshke es Dios. Eso es lo que piensan. En el fondo, fondo, ¿a quién le rezan? ¿A quién le piden? ¿A quién le agradecen? ¿A quién se arrodillan y ofrecen sus plegarias? A Yoshke. Y el padre está durmiendo. Después de que estuvo con la madre, quedó cansado y se fue a dormir. Entonces,
Yoshke es el que maneja todo. Eso es idolatría. Desde la perspectiva del judaísmo, eso es idolatría. Ahora bien, hay otra forma de ver el cristianismo, que esto ya lo hemos estudiado, incluso estos textos también ya los hemos estudiado, lo repito para entender otra perspectiva de todo esto que estoy explicando. Hay quienes dicen que el cristianismo, que el cristianismo en realidad es shituf, no es idolatría, shituf. ¿Por qué digo esto? Vuelvo atrás a propósito. Ahora vamos a leer los textos, paciencia. Todo lo que vimos antes es de acuerdo al Rambam, como él explica el cristianismo, porque él lo menciona varias veces, ya vimos las fuentes en diferentes lugares, el Talmud también habla del tema. Entonces él claramente dice el cristianismo es idolatría y como él lo vivía era el catolicismo del año 1000. Eso es idolatría, sin duda, para el Rambam, sin lugar a duda. Ahora, hoy en día quizás, tras la reforma, el evangelismo y las diferentes formas de evangelismo, etcétera, etcétera, puede ser que podamos observar el cristianismo como shituf. ¿Qué es shituf? De vuelta, asociación. Es una discusión grande y ahora vamos a ver en la próxima diapositiva, así que paciencia, si shituf está prohibido o no para los no judíos. Si vamos a decir, para el judío está prohibido. Si vamos a decir que shituf está permitido para el no judío y el cristianismo es shituf, entonces estaría permitido para el no judío. Pero solamente si vamos a decir que el cristianismo es shituf. O sea, no es idolatría, o sea, que solamente consideran que Dios tiene un socio, el hijo, el primo, el abuelo, el tatranieto, no sé quién, hay un socio ahí, entonces eso sería Shituf. Y si vamos a decir que estaría permitido Shituf, entonces no estaría mal el evangelismo. Shituf significa asociación, asociar. Pero si vamos a decir, como vamos a ver en un minutito, que Shituf está prohibido para Bnei Noyaj, para no judíos, entonces no interesa si el cristianismo es Shituf o no. Si es idolatría, si el cristianismo es idolatría, está prohibido. Si el cristianismo es shituf, asociación, pues también está prohibido. Y entonces, chao. Sea como fuere que lo veas, va a estar prohibido. Muy bien. ¿Cuál es la lógica en el mundo jasídico? Y el Rebbe lo citó en varios discursos y charlas. Acá hay una fuente de una carta del Rebbe nada más, pero hay diferentes lugares donde se lidia con este asunto, discursos jasídicos enteros hablando sobre shituf. ¿Por qué estaría permitido? Según el pensamiento jasídico, seguimos el Psak-Din, se dice, la decisión alágica del Ramá, que lo vamos a ver en un minutito, paciencia, ya sé que esto no se entendió, pero ahora lo vamos a ver, que dice que Shituf está permitido para no judíos. Eso es lo que sigue Hasides. No todas las opiniones siguen esto. Lo vamos a ver en un minuto. Paciencia. ¿Por qué estaría permitido para un no judío asociar a Dios con otra cosa? Si vamos a decir que el cristianismo es solamente que Dios tiene un socio, por ejemplo, el Hijo, en quien delegó ciertas tareas o cosas, entonces podemos decir, bueno, ok, no es terrible, deja, no son idólatras, no hay que cortarles la cabeza. Igual hoy en día no se aplica ningún castigo de pena de muerte por la duda, lo digo nomás, por si no lo dije antes, pero no sería idolatría. ¿Por qué estaría permitido? La realidad es, este texto lo pueden leer ustedes, no me necesitan a mí para leer, la realidad es que la energía divina llega a este mundo a través de diferentes canales, entre los cuales están los ángeles. Las naciones del mundo reciben su energía vital a través de esos ángeles. Los judíos no tienen este ángel, es Dios sobre ellos. Hay quien dice que el ángel Mijoel, no importa, no voy a discutir esto ahora, no interesa. Ein Mazal de Israel, no hay ángeles gobernantes sobre el pueblo de Israel, es Dios mismo, es Dios mismo. Ahora, siendo así, las naciones del mundo que sí tienen, efectivamente tienen ángeles que los gobiernan. Entonces, en la sensación de ellos, de las naciones del mundo, hay algo aparte de Dios. Está Dios, pero hay algo más. Sienten, por así decir, muy profundo, muy adentro de esa fuente de energía, aparte de Dios, que no es una fuente en realidad, es un canal, que no es lo mismo. El canal es a través de lo que pasa la energía y la fuente es de donde sale. Todo sale de Dios. No hay otra cosa excepto Dios. Pero al estar presente ese canal, muy interiormente lo sienten. Entonces Dios no les prohibió que reconozcan
honren al canal también. Esa sería la opinión que permite Shituf, asociación para Bnei Noyaj, para no judíos. En eso está basado esto que yo estoy explicando acá, que no importa todos los detalles ahora. El Rebe, en una carta, son los últimos dos párrafos, el Rebe en una carta, esto es solamente una explicación de esa carta, muy breve, explica algo muy interesante. El hecho de que Dios permita que los no judíos asocien a Dios mismo con otra cosa para rezar, para jurar, etcétera, esto no significa que para Dios sea agradable ni que Él quiera esto. De ninguna manera, Él no quiere esto. Solamente que no lo prohibió a los no judíos por cuanto reciben esa energía a través de los ángeles, están sometidos a esos ángeles, sienten esa energía, ok, ese canal, ok, entonces Dios no les prohibió. Pero esto no significa que Dios esté esperando que un no judío sirva a otra cosa excepto Dios. De ninguna manera. No, de ninguna manera. Esto es lo que el Rebbe explica, que es interesante, incluso de acuerdo a la opinión que dice que Shituf está permitido, que asociación de Dios con otra cosa está permitido para no judíos, no es un comportamiento que Dios quiere. Ahora bien, ¿está permitido o no? Ya sé que este texto no entienden nada y está todo en chino básico, en hebreo en realidad. Si fuese chino habría algunos que lo entenderían, pero esto está en hebreo. Hay dos opiniones básicamente en el mundo alágico respecto de Shituf. Una es el Ramoishi Serles, como ya expliqué en la diapositiva anterior, ahí está la fuente, dice que Shituf está permitido para no judíos. Ahora, lo que vimos recién en la diapositiva anterior es que incluso para la opinión que dice que está permitido, eso no significa que sea algo agradable para Dios, de ninguna manera. Lo que está aquí abajo, no voy a leer todo el texto, porque sería muy largo y pesado, solamente una parte. Esto que está aquí abajo es un comentario al Shulchan Aruch, al Código de Ley Judía, acá está la fuente. Pis es un comentario que toma de diferentes responsas y trabajos rabínicos y los ordena según el orden del Código de Ley Judía. Entonces uno puede ir ver diferentes rabinos que discutieron un tema que está estudiando en ese lugar. Sobre esta fuente, no importa ahora el detalle de lo que dice la fuente, el Pischechuber comenta lo siguiente. Fíjate en Oira Haim 156. ¿Le suena? Acá está, mirá. Oira Haim 156. Él está comentando sobre esto. Ahí está escrito que un no judío podría asociar a Dios con otra cosa en la opinión de Ramón, de Ramón Giseldes. Este Pizke Chuve dice, mira, fíjate, acá estoy leyendo para el que quiera ver y que se entienda, fíjate en la Chuva no hay de Yehuda, no importa quién era, un personaje muy interesante, Jajam Tzvi, en tal lugar, y bla, 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 que habló un montón de esto y probó lo siguiente, fíjense lo que está en negrita. Aquello que es Marglebe Pumayo, que es normal, que es acostumbrado en la boca de Inche de las personas que dicen que los idólatras no están obligados. Ein metzuim a la shituf, no tienen prohibido shituf. Esto que dice la gente, no, el no judío igual puede hacer shituf. Tous es un error, está mal, es un error. Y a ellos les surgió este error porque leyeron a Ramó y Gisardes, leyeron al Ramó, y en realidad la intención de Ramó es que en el juramento, cuando un no judío está jurando algún caso que surgió, que tiene que jurar, y dice, este es mi Dios, solamente que menciona en su juramento a su Dios con el nombre del cielo, el verdadero Dios, ahí encontramos una prohibición para el pueblo de Israel. Como está escrito, no juren en el nombre de otros dioses. Pero para el no judío no están advertidos sobre esto. Respecto del juramento específicamente, dice el Noiti Yehuda. Pero cuando un idólatra hace idolatría, Beshituf, le reza a ese Dios, que él dice que es Dios, le hace una ofrenda. No hay ninguna diferencia en absoluto entre un judío y un no judío. Y después él cita otras responsas. Meir Tzedaka, fíjate lo que dice ahí, fíjate lo que dice allá Efraim. Y también encontré en otro lugar, aquí y allá, que todos están de acuerdo que los no judíos tienen prohibido hacer shituf. Tienen prohibido asociar a Dios con otra cosa. Sin embargo, continúa diciendo él, claramente Ramó, este personaje que está acá arriba,
surge de sus palabras que él dice que sí se puede. Y fíjate en tal libro, en tal otro libro. Ok, no vamos a entrar en todo el detalle. La cuestión es que existen diferentes opiniones. Hay quienes dicen que Shituf está permitido, quienes dicen que Shituf está prohibido. La opinión citada en los discursos hasídicos, en los trabajos hasídicos, es la primera, la del Ramó, que dice que Shituf está permitido para los judíos. Pero, volviendo para atrás, eso no significa que Dios esté contento con ese Shituf. Todo lo contrario, no quiere, no le gusta, no lo aprecia, solamente que no lo prohibió porque él mismo crea a los no judíos y a los ángeles que le dan energía a los no judíos, de manera tal que reciben su energía vital de esos canales. Entonces no les prohibió servir, por así decirlo, a esos canales. ¿Qué surge de conclusión? Porque esto es el final de la presentación. ¿Qué surge de conclusión? Un segundito, vamos para atrás. Cristianismo. Si vamos a decir que es idolatría, está prohibido. Para el no judío también. Es uno de los 7 preceptos de Bnei Noach. Si vamos a decir que es shituf, asociación, entonces ahí vamos a entrar en una discusión. De acuerdo a una opinión, shituf va a estar permitido para Bnei Noach. De acuerdo a otra opinión, está prohibido para Bnei Noach. E incluso dentro de la opinión que dice que shituf está permitido para Bnei Noach, claramente el Rebbe explica que esto no es una actitud que Dios quiere y que Dios aprecie. De ninguna manera, me están dejando a mí, dice Dios, ¿no? Me están dejando a mí por esta porquería, para rezarle a esta cosa. Mm, mm. Dios no quiere este tipo de comportamiento. No es lo que Él está esperando de cada ser humano, sino que Él está esperando que cada uno de nosotros lo sirvamos a Él, a Dios solamente, le agradezcamos a Él, le pidamos a Él, nos conectemos con Él. La única diferencia va a ser si vamos a considerar tal o cual persona como idólatra o no, o si vamos a considerar tal o cual práctica como o idolátrica o no. Esa va a ser la única diferencia. Pero en términos de cómo uno debería servir a Dios, aunque esté permitido, ¿para qué querés hacer shituf? ¿Para qué querés asociar a Dios con otra cosa? Te estás alejando de Dios. De alguna manera u otra, estás despreciando a Dios y alejándote de Él. Entonces, no es que yo tenga una respuesta o que yo pueda, como Tubia, el pobre Tubia sentado acá en Buenos Aires en el año 2026, que yo pueda dar una respuesta de cristianismo es o no es. ¿Quién soy yo? Mm, mm. No, yo puedo plantear lo que dicen los sabios respecto de esto y enseñar lo que dicen, de vuelta, los sabios, el Rebbe, sobre un comportamiento u otro. Si alguien me preguntase a mí, che, ¿dejo el cristianismo o no lo dejo? La respuesta es urgente, déjalo. Urgente, porque todo tiempo que estés agarrado y apegado al cristianismo, no vas a poder avanzar en tu relación con Dios, porque tenés algo en el medio. Como decía el personaje, o dicen el nombre del personaje este, ¿sí? Yo, el camino, la vida y no sé qué más, otra cosa más. Entonces nunca te vas a conectar con Dios, porque tenés un tipo en el medio del camino que te impide llegar a Dios. En lugar de llevarte, y esto lo dice el Rambam, no lo digo yo, en lugar de en sus leyes de Hijo de Ismelachim, en sus leyes de reyes, en el capítulo 12, 11 o 12, no recuerdo cuál de los dos, el Rambam dice claramente, se puso en el medio. Entonces, en lugar de llevarte a Dios, te aleja de Dios, te apartó de Dios. Entonces, nunca vas a poder avanzar en tu relación con Dios si estás apegado, agarrado al cristianismo. O porque es idolatría, o porque es shituf. De cualquiera de las dos maneras que lo veas, no vas a poder crecer, no vas a poder avanzar. Ni que hablar, y este no es el objetivo de esta clase, y para terminar, ni que hablar que los textos de ellos tergiversan terriblemente la toira, los textos de la toira. Hasta los 10 mandamientos cambiaron. Si los 10 mandamientos dicen llaves, y los no judíos no deben cumplir llaves, pero a ellos no les sirven llaves, los cambiaron por alguna otra cosa. Y cambiaron el adulterio por fornicar. Hicieron lo que quisieron. Incluso nuestros textos ellos los mal traducen a propósito. Entonces, ¿cómo vas a realmente llegar a la fuente original si no te liberás de esos anteojos oscuros que te impiden ver? Ellos dicen que nosotros tenemos un velo, es justo al revés. Ellos tienen el velo. Ellos se pusieron el velo
Y como cualquier, interesante, toda, dicen nuestros sabios, "Kola poise be mumbo y poise". Todo el que dice que el otro es inválido es porque él tiene esa invalidez también. Entonces ellos dicen que nosotros judíos tenemos un velo, pero porque ellos se pusieron a propósito un velo para que la gente no se desvíe, es como los caballos, que les ponen esos caballos pobrecitos que caminan por la calle juntando cosas, etcétera, les ponen esas ojeras, no sé cómo se dicen, para que no vean a los costados. Eso es lo que ellos se pusieron a propósito y le pusieron e impusieron a toda la gente por generaciones y generaciones. Y el primero que se desvía un poquitito dice, vos tenés el diablo en tu interior y eres un pecador y te vas a quemar. Y la gente se muere de miedo. Chao. No hagan más preguntas, no digan más nada. Ese es el velo que tienen. En lugar de abrir los ojos, sacarse los anteojos oscuros, ver que el mundo es un mundo luminoso y estudiar y entender. Momentito, ¿de dónde salió esta traducción? ¿De dónde salió este concepto? ¿Por qué dicen que es así? ¿Cuál es la fuente de esto? Solamente para terminar y para cerrar con toda esta cuestión, y después pasamos a algunas preguntas, aunque se me hizo más largo de lo que yo pensaba. Yo conté esta historia sin duda alguna vez, pero me parece que vale la pena para cerrar la cuestión. Una vez escuché de un rabino en Estados Unidos que trabaja en kashrus, en cosas de comida kosher para judíos, y fue a una fábrica, no sé, en el medio de los Estados Unidos, donde no conocía mucho a los judíos, evidentemente. El tipo este se veía como yo, digamos, con la barba, el sombrero, la ropa clásica de Hasidim, etcétera. Y cuando terminó su trabajo, se estaba despidiendo, estaba yendo al estacionamiento y lo estaba acompañando, y lo estaba despidiendo, perdón, la dueña de la fábrica, con la que estaban trabajando de comida, no sé qué fábrica de qué cosa. Y la dueña le dijo, me extraña, yo pensé toda la vida, me dijeron toda la vida, que los judíos tenían cuernos. Yo nunca había visto un judío en mi vida. Ahora veo un judío. Yo pensé que tenían cuernos. Y el rabino, porque pensó que era un chiste, le dijo, no, dejé los cuernos en el coche. Dejé los cuernos en el coche. Ah, ajá, qué bueno, qué divertido. El rabino se despidió y estaba caminando hacia su vehículo y la dueña lo estaba acompañando. ¿Todo bien? Y la dueña le dijo, quiero ver los cuernos. Eso es lo que enseñan, no digo en todas, pero en muchas de estas iglesias y por llamarlo de alguna manera, pónganle el nombre que quieran, no me interesa. Esto es lo que enseñan. Esto es lo que enseñan. Entonces hay que ser consciente, no hay seres humanos con cuernos, a menos que tenga alguna enfermedad, no sé, alguna cosa rara, no hay, no funciona así, hay que abrir los ojos, hay que sacarse ese velo que se autoimpusieron y les impusieron sus padres y abuelos y etcétera, y empezar a averiguar, a investigar, y se van a dar cuenta, pero así, rápidamente, que era todo mentira. Les vendieron pescado podrido, como decimos en Argentina, les vendieron mentiras, lo siento mucho, pero bueno, esa sí la cuestión. Ok. Alicia, hay preguntas en el chat también, no las vi. Un segundo, un segundo, un segundo. Usuario, no sé quién es usuario. Si hacer caridad no es una obligación, pero está bien hacerlo. ¿Traemos bien al mundo si hacemos una buena obra? Sí, claro que sí. Ana dice, así escuché lo del velo. Y también el último grupo que yo anduve, ellos dicen que guardan las leyes para dar celos a los judíos y es para despertarlos. No, no sé a qué se refiere eso. No entendí ese comentario. Y ahí usuario escribe otra cosa. Una obra buena si pides a alguien que comer. Ok, sí, más allá de si están obligados o no, al dar tzedaka, sin lugar a dudas, el mundo es su mejor lugar. Y nuestros sabios dicen un montón de cosas sobre la tzedaka, que salva de la muerte, que trae redención. Sí, sin duda es algo positivo. Alicia, vamos. Sí, perdón, creo que doña Alma tenía la manita primero. Ah, no lo vi. Ok, Sí, es que me sacó y volví a entrar. Rabino, una pregunta. Usted habló de los reformistas, los que sí, hacen conversión al judaísmo. ¿Con sí, ellos es válida esa conversión o no? claro que Gracias. sí. La conversión Sí, es válida. reformista es totalmente inútil porque no sigue, como dije antes, los fundamentos y principios del judaísmo verdadero. Me duele decirlo, pero hacer una conversión reformista, sos tan judío
tras hacer una conversión reformista, como si hubieses hecho una conversión al hinduismo, si existiese, no lo sé. No conozco el hinduismo. Pero tiene el mismo valor para el judaísmo. Para la Toira, una conversión reformista tiene el mismo valor que una conversión al budismo, al islam. ¿Sos judío porque te convertiste al islam? No. Bueno, ¿sos judío porque te convertiste al judío reformista? No. No. Ok, Rabino, gracias. Vamos, Alicia. Sí, Gab, buenos días. Gab, una pregunta. Cuando se dice del velo, me pregunto o le pregunto yo, ¿a qué se debe que hay personas que ese velo así de un toque lo quitan, como al menos yo, después de tantos años, eh, no tuve duelo, no, aquel señor, el mechudo, ya no tengo esa idea. Entonces, ¿a qué se debe eso? Que hay personas que pueden quitarse ese velo y otros duran, más bien se enamoran más todavía de ese personaje. Gracias. Ok, yo no tengo una respuesta a eso, pero lo que sí te puedo decir es que en el tratamiento del trauma, no tiene nada que ver con lo que estamos hablando, pero en el tratamiento del trauma, cada ser humano vive las situaciones traumáticas de una manera diferente. Vos tenés una persona, un grupo de personas que pasaron por un accidente automovilístico, sin hablar de traumas peores, ¿sí? Dios libre y guarde, pero un grupo de personas que pasaron por un accidente automovilístico, vas a tener algunos que salieron caminando del accidente, otros que salieron temblando del accidente, otros que se quedaron ahí y están en el coche y no saben cómo salir, no porque no pueden salir, porque están out, están anulados totalmente. Son diferentes sistemas nerviosos, diferentes historias, diferentes mentes, diferentes herramientas que tiene cada uno para ser más resiliente o menos. Exactamente lo mismo pasa con dejar el cristianismo. Hay diferentes personas que tienen diferentes formas de lidiar con sus vidas, diferentes herramientas para avanzar en la vida. No tengo una respuesta de por qué a este le va así. ¿Por qué uno salió caminando del accidente y el otro no? ¿Por qué un soldado volvió de la guerra en Irak y se suicidó y el otro no? Era la misma guerra y probablemente eran compañeros de pelotón y vieron lo mismo y les pasó básicamente lo mismo. ¿Por qué uno volvió y se suicidó y el otro no? Porque cada ser humano tiene otras herramientas, tiene otra resiliencia, otras experiencias que le permiten lidiar con sus dificultades de diferentes maneras. Ana Gali, Gracias, Raf. Muy clarito, muy clarito. Gracias. Baruch Hashem. Gracias. No me quiero salir del tema, pero me causa curiosidad. Las conversiones que se hacen fuera de Israel, del Bedín de Israel, ¿son válidas? O cuando las personas llegan a irse a Israel, ¿solamente son válidas las que se hacen allá en Israel? No, no es así, no. Podemos hacer una charla sobre conversión, sin lugar a dudas, pero no, no es así como vos decís. Hay dos aspectos respecto de la conversión. Aspecto número uno es un aspecto, llamémoslo espiritual, no es la mejor palabra, pero paciencia, creo que se va a entender. Un aspecto espiritual, en donde la persona realmente se volvió judío, judía, la persona judía. ¿Por qué? Porque hizo un proceso sincero, un proceso serio en un juzgado, Beis Din juzgado ortodoxo. Entonces es judía, la persona es judía, después de todo el proceso, etcétera. Como corresponda a lo que sea el proceso, ahora no importa. Ese es un aspecto de la conversión. El otro aspecto de la conversión es un aspecto legal. ¿Qué quiere decir legal? Claro, legal para poder hacer aliyá, para ser considerado judío por el Estado de Israel, para poder tener los beneficios al mudarse a Israel, para vivir allá. Eso, el aspecto legal no tiene nada, cero, nada que ver con el aspecto espiritual. Ahora bien, hay juzgados y hay rabinos reconocidos por el Estado de Israel que si una persona hizo una conversión con ellos, el Estado de Israel la reconoce. Yo no existo para el Estado de Israel. Y no solamente yo porque soy un burro. Gente, rabinos gigantes en Buenos Aires, de comunidad de Chabad, que no existen para el Estado de Israel, que no son autorizados por el Estado de Israel. Pero los tipos son genios mundiales de ley. No, pero para el Estado de Israel no son reconocidos. ¿Ok? ¿Qué crees que haga? Ese es el aspecto legal. El aspecto espiritual va por otro canal. Y te digo, para probarlo de una manera muy interesante,
las conversiones, no sé si todas, pero muchas, conversiones reformistas son reconocidas por el Estado de Israel en el mundo legal, pero no son reconocidas por el mundo espiritual. Y al revés, hay conversiones que son buenas en el mundo espiritual y no son reconocidas por el Estado de Israel. Entonces no tiene nada que ver una cosa con la otra. Nada. Muchas gracias, Rabino. Usuario, vamos. Hola, Espero que Rabino. tus padres no te hayan puesto usuario. No, es que no pude ingresar bien. Mucho gusto. Gracias por la charla. Mi duda era respecto a no hacer negocios con no judíos. Por ejemplo, muchas veces vienen y piden dinero para hacer templos o para Uh, juntar para sus celebraciones. Entonces, y a veces son vecinos y uno se siente mal por no dar. Entonces, la pregunta, ¿está bien dar o está bien no dar? Uy, qué Solamente, Rab. difícil. Muy interesante. Muy bien la Muchas pregunta. gracias, Rab. Mucho gusto. Mira, en resumen por lo menos, si el dinero va a ser utilizado por, incluso por los, llamémoslos sacerdotes, no sé, pastores, no importa, lo que sea, ¿sí? Si el dinero va a ser utilizado por ellos para mantenerse, para comer, para comprar ropa, para mantener la familia, lo que sea, podés darlo, no es un problema. No es un problema. Si el dinero va a ser utilizado para la idolatría propiamente dicha, ¿qué significa? Ellos tienen una estatua ahí, esa es la estatua que está ahí en la parte de adelante del templo, y la estatua se le rompió la oreja. Hay que comprar un nuevo coso para poner la oreja de la estatua que se le cayó. Vamos a juntar dinero para poner la estatua. No, eso no. Porque eso es dinero que va a la idolatría literalmente. Para eso no podés donar. Vamos a comprar una joya nueva para poner en el ojo porque queda re lindo, un rubí acá y un rubí acá. No, 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 no. Para eso no podés dar dinero. Pero los sacerdotes de vuelta necesitan comida, necesitan ropa, necesitan mantenerse, hay que pagar la luz del templo, hay que pagar el agua. Para esto sí podés dar dinero. Ni que hablar para una persona que viene a pedirte en la calle, no tenés por qué preguntarle, pero disculpa, ¿vos sos idólatra o no? No, no, no. Dale dinero y ya está. No, no hay problema. Gracias. Rab, aunque estas personas a veces, muchas veces ya traen el discurso de memoria que piden, aunque uno sepa que no es cierto, está bien dar entonces, aunque uno sepa que el Sí, discurso ya no está importa lo que memorizado. dicen, no importa, no importa, no Muchas importa. gracias. Pero igualmente, supongamos, es solamente para entender el concepto, supongamos que tu presupuesto mensual, por llamarlo de alguna manera, es 10 pesos de tzedaka. No importa si vale o no, no interesa, ese es tu presupuesto. Ok, no le dé los 10 pesos a esta gente. Dale un peso. Ok, un peso, ok, toma un peso, acá tenés. Que te vaya bien. Y los 9 pesos restantes se los das a gente que vos sabés que realmente lo necesita, gente pobre, o el comedor de niños de no sé dónde, o querés dárselo al rabino, dárselo a rabinos, querés dárselo a una institución de estudiantes de Torah, se lo puedes dar. Y a esta gente le das un peso y ya está, cumpliste. Nadie te puede decir que no sos una buena persona. Muchas gracias, Rab, muy amable. Hay unas preguntas en YouTube, un segundito, que no me dio el tiempo de mirar. Ay, un segundito. Dice Michelle, yo creo que todos sabemos como en la doctrina cristiana hay mucha mano negra de interpretación. Sí, señor, totalmente. En México crecimos siendo idólatras. Sí, es verdad. Desconocemos todo lo que no se tiene que hacer y todo lo que se tiene que hacer. ¿Somos culpables por eso? No. ¿Se nos reprende por lo desconocido? No. Claro que no. Hay una categoría que se llama en la halajá, en la ley judía, Tinok Shenishba, niño que fue capturado y no nació, perdón, no creció sabiendo y conociendo el judaísmo. No se le puede recriminar que no cumplió. Si los padres salimos de la idolatría, ¿en algún sentido les ayuda a nuestra descendencia? Sí, claro, Enrique, sin lugar a duda. En los Sacramento Kings de la NBA, es verdad. Dice Antonia, yo creo que si es idólatra, que sí es idólatra, porque el cristianismo, todas las ramificaciones, es la esencia. Ok, puede ser. Shituf quiere decir sociedad, ya explicamos esto.
Pregunta Árbol, ¿y la vid y los ángeles que aparecen como Abraham son encargados? ¿O cómo tomaron la forma humana? Son enviados, no son encargados, son enviados. Dios envió a esos malojim para hacer misiones, nada más. No hay por qué rezarles a ellos, no tiene nada que ver. Abraham no estaba rezando a los ángeles. El histórico reformista Rav Hirsch enfatizó fue que la forma normal de ser judío es estar completamente metido en el mundo, pero también completamente sumergido en la Torá. ¿Qué opina? Ok, hay un momento, creo que hay un error de comprensión, Javier. Si vos estás hablando de Shamshon Raphael Hirsch, no era reformista. Es un error pensar que era reformista. Él tenía otra perspectiva también, pero era ortodoxo. Un rabino alemán, años finales de 1800, ortodoxo. No era reformista. Eh, Pregunta Javier, ¿es posible el mundo Goy al 100% con el mundo de la Torá al 100%? No sé a qué llamas mundo Goy, pero suena que no. Un segundito. ¿Cómo reaccionar si en la calle uno es abordado por testigos de Tijuana idolátricos? Le decís que estás apurado, que no te interesa, cualquier cosa. No hay por qué explicar nada a nadie. No me interesa. Chao. Y los cortás, como se dice en Argentina, cortar el rostro. Chao. ¿Qué tengo que charlar con todo el mundo? Imagínate si tuviese que charlar con toda la gente que me cruzo por la calle. En Buenos Aires, lleno de gente por todos lados. ¿Qué sé yo? Que cada uno haga lo que quiera. Yo no tengo por qué charlar con todos. Un segundo. Pregunta Maite Sánchez. Por favor, ¿me orienta? ¿El no judío está obligado a dar el diezmo? No, no está obligado a dar el diezmo. ¿Y el diezmo en qué momento y a quién se le da? No, no estás obligado a dárselo. Es lo que preguntó recién, usuario. No, no estás obligado a dar el diezmo, punto número uno. Es muy importante dar tzedaka, caridad. No tiene por qué ser el diezmo, que es el 10% de tu ganancia. No, no tiene por qué ser eso. Podés dar tzedaka, es muy importante dar tzedaka a quien a vos te parezca que merece y le corresponde y le va a ayudar a recibir esa tzedaka. Por ejemplo, si vos le querés dar tzedaka a Bill Gates, que tiene muchísimo dinero, pues discúlpame, no es tzedaka. Si no, no necesita nada de lo que le estás dando. Tiene miles de veces más que vos y que yo, etc. Asumo, qué sé yo, no te conozco. Pero sea como fuere, no le des tzedaka a Bill Gates. Puedes dar tzedaka a estudiantes de Toira, a estudiosos de Toira. Puedes dar tzedaka al comedor que le da de comer a los niños indigentes, a los huérfanos, a una casa de huérfanos. Podés dar tzedaka al club social del barrio que hace eventos sociales para que la gente no esté en las calles o que ayuda a niños drogadictos. Hay muchas instituciones a lo largo del mundo para dar tzedaka, sin lugar a duda. Pregunta Julio, si vendo o regalo una Biblia católica, ¿estoy promoviendo la idolatría? Sí, mejor no, tirarla a la basura. Samsam pregunta, si una persona que sabemos que es parte del cristianismo nos dice, Dios te bendiga, aun si no menciona a fulano intermediario, ¿estaría mejor decir gracias o igual? Yo diría que el Todopoderoso nos bendiga a todos. Y con eso ya está. Vos le dijiste otra braja, que el Todopoderoso nos bendiga. Enrique, ¿qué puede decirnos si los noajias tenemos que hacer algo que ahora que será Purim? Hay videos en el canal sobre Purim y los noágidas. En mi humilde opinión no tienen que hacer nada, pero hay videos en el canal, los podés buscar, pones Purim en la aplicación Breinoya hay un buscador, pones Purim ahí y va a salir rápidamente. Gente, que sea con braja, con atzlaja, con bendición, con éxito. Dios mediante, seguimos el jueves que viene. Amén. Gracias, Nos Rabino. vemos. Me Rabino, Gracias, muchas hasta luego. gracias.